Bueno, como siempre, antes de iniciar el mensaje, quiero que por favor se disponga usted, ponga allí su celular en modo silencio, en modo servicio. Parece que muchos como que se fueron a votar y se quedaron votando. No, ya van a llegar, gloria al Señor. Amén. Pero como lo decía mi esposa, y aprovecho también para dar un servicio social, el domingo fue de gran bendición. De verdad, cada una de las personas que aportaron, que sembraron, qué bendición. Pero el servicio social es que tuvimos por ahí unas pérdidas de unas llaves, entonces de pronto, porque yo sé que a veces uno coge unas llaves por ahí, se las echa uno al bolsillo y cuando se hace cuenta la casa. Entonces, por favor, acuérdese que Pinta tenía hace 8 días, vaya por favor hoy cuando llegue a su casa, revise si tiene o una llave de una moto, ¿cierto Esteban? Una llave de una moto, ¿cierto? De una moto, entonces viene con la cabecita como negra. O un ramillete de llaves también, que son de aquí, que son las de Giselle, ¿sí? Entonces de pronto usted las tiene, es un ramillete de llavecitas con una llavecita y un candado pequeño también. También tiene la cabecita negra. Entonces, si usted de pronto las tiene, ya de pronto no se dio cuenta, entonces para que por favor nos lo haga saber y nos las haga llegar. Amén. Nosotros las llevamos por accidente. Pero es que nosotros... o sea, ya aparecieron las llaves. Es que nosotros Las de Giselle. tenemos desde hace 8 días unas llaves y no sabíamos. Bueno, listo, bueno. Así va a Por aparecer las llaves, gloria a Dios. por accidente, porque Sí, se por eso parecen digo, a las por eso mías. lo estaba haciendo el anuncio. Se parecen a las mías. Bueno, así eran las de Giselle, gloria. Esperemos en el nombre de Jesús a ver si aparece la de Esteban también, así porque sí, por accidente se fue. Y oremos también para que el Señor nos dé esa memoria prodigiosa que nunca se va, ¿cierto? Que cogemos las cosas y no te las dejamos. Lo guardé tan bien eso que ni siquiera me acuerdo dónde lo guardé. ¿Cierto? No, eso no nos pasa, no nos pasa. ¿El papelito? ¿Cuál papelito? Se lo anoté porque no se me... Sí, lo apunté, pero ¿y ahora dónde fue que apunté ese dato para llamar a este? Pero bueno, gloria a Dios, no. Vamos a orar para que tengamos unas memorias prodigiosas, amén. Bueno, como siempre, antes de iniciar la palabra, quiero que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, Rey. Por este nuevo día que nos regalas, Señor, y nos permites no solamente alabarte, exaltarte, glorificarte a ti, Señor, sino también gracias porque nos permites recibir este mensaje, esta palabra. Te pido, Padre amado, que me permitas ser ese instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo, Señor. Y que esta palabra, Señor, como me ha hablado y me seguirá hablando, Señor, le hable a cada uno de mis hermanos, quede allí sembrada en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada uno de ellos, y de fruto, Señor, porque yo creo que este pueblo de resplandecer, Señor, es buena tierra. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, no hay nadie nuevo que nos acompañe por primera vez, no. Gracias por don José que nos acompaña hoy, doña Emilia. Doña Marta es su nombre, ¿cierto? La que está allá al lado de María, enfrente de Saúl. Su merced es su nombre, doña Marta, ¿cierto? Sandra, sangre de Cristo. Bueno, Sandra, ya había venido, gracias. Gracias, ya me acordé del nombre, gracias. Sandra. Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Con respecto al mensaje anterior, nosotros como hijos de Dios aceptamos y abrazamos esa decisión que tomó Josué frente al pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan de lo que hablamos hace 8 días? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál fue la decisión que tomó Josué? Yo y mi casa, ¿cierto? Gracias. Serviremos a Jehová. La Nueva Traducción Viviente lo dice: en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esta es una decisión que demanda esfuerzo, que demanda disciplina, que no se puede quedar solamente en bellas y hermosas palabras. Y por eso podríamos preguntarnos, ¿qué cree usted que debería hacer como padre y como madre, como cabeza de su hogar, en el momento en que tomó usted esta determinación? Pues lógicamente debería levantar un altar en su casa, debe orar, debe llevar a su familia a los pies del Señor para que conozcan ese verdadero Jesús, para que conozcan al Espíritu Santo y le sirvan a Él con todo el corazón. Amén. Porque sabe, iglesia, en estos últimos tiempos Dios necesita de Josué que consagren a sus familias para Él. No, parece que no lo escucharon, vuelvo a repetirlo. En estos últimos tiempos Dios necesita de Josué que consagren a sus familias solamente y exclusivamente para Él.
a esos Josués. Pero para esto es necesario tener carácter, apropiarnos de ese gobierno, de esa autoridad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros como cabezas o como sacerdotes de nuestros hogares. No ser permisivos, no ser alcahuetas, porque sabe, el enemigo aprovecha la falta de gobierno, de autoridad de los padres para tomar derecho legal sobre los niños e influenciarlos para llevarlos al mal, para hacer el mal. Eso es lo que sucede en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho sacerdotes y reyes, nos ha dado un gobierno, nos ha dado una autoridad, pero lamentablemente nosotros como gobierno, como sacerdote, como cabezas de nuestro hogar, no ejercemos esa autoridad o ese gobierno que el Señor nos entregó. Y esto le sucedió a un hombre allí, en la palabra de Dios lo vamos a ver. Esto le sucedió al sacerdote Elí. De pronto usted ha escuchado esta historia. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. De pronto no les di el título, discúlpenme aquí audiovisuales. El título es Lo que realmente vale. Escríbalo allí si usted toma apuntes. Lo que realmente vale. ¿Listo? Y acompáñeme por favor a Primera de Samuel. Usted que trajo su Biblia, dígale que está a su lado. Usted como buen cristiano trae su Biblia, ¿cierto? ¿Solo uno? Sangre de Cristo. A ver, levante su Biblia, tocó hacer la tarea. Levante su Biblia, por favor. ¿Y qué pasó con los otros hermanitos? Vamos a orar, Señor. Por este lado, levante su Biblia. Levante su Biblia. ¿Qué pasó? Se nos quedó hoy. Bueno, gloria a Dios. Biblia. Vamos a orar para que el Señor provea, Señor. Así como hubo para los tamales y la lechona, Señor. Proveeles para, así como se invirtió 12, 15 mil, 20 mil, 50 mil en una lechona, tamal, arroz con leche, fresas con crema, Señor. Yo sé que va a haber para la Biblia. Yo sé, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice así. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. No le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Sí, el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras. Pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Paremos allí por un momento. Entonces, como vemos, regálame por favor un instrumental allí suavecito, gracias. Entonces, como vemos, dice muy claramente la palabra de Dios que habían 2 personajes allí. ¿Los hijos de quién? De Elí. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, sí, gracias, Señor, gracias. Entonces, como les decía, perdónenme, yo le bajo aquí un poquito a este cosito. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, habían 2 hijos, ¿cierto? Los hijos de Elí. Estos eran Ofni, no están los nombres allí, aparecen más adelante, y Fines, con quienes ejercía Elí el sacerdocio. Pero como lo dice muy claramente la palabra de Dios, eran unos sinvergüenzas. O como lo dice la versión Reina Valera, eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Bajémosle un poquito la pista, por favor. Y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense como dice allí la palabra. Dice que ellos ¿qué? Tomaban parte de los sacrificios que el pueblo llevaba delante de Dios. Es más, a ellos les dijeron, o los nombraron los hijos de Belial,
que quiere decir hombres sin valor, buenos para nada. Y cuando la palabra de Dios dice que no tenían conocimiento, quiere decir que no tenían comunión, quiere decir que no tenían relación con el Padre Celestial. Y recuerden muy bien que yo lo he dicho aquí en este lugar. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Dígale al que está a su lado, una cosa es saber, dígale, y otra cosa totalmente diferente es conocer. Usted puede saberse la palabra de pasta a pasta, de Génesis hasta ¿dónde? Ah, sí la conoce, gloria a Dios, sí sabe de la Biblia. Pero otra cosa totalmente diferente es conocer a Dios, tener una intimidad, experimentar su presencia, llenarse del Espíritu Santo. Porque sabe, iglesia, a pesar de que este padre conocía a Jehová, durante toda su vida prácticamente le sirvió al Señor, ese conocimiento no fue transmitido a sus hijos a través del ADN. Por eso el conocer del que nos habla la Biblia es una experiencia completa y no solamente un dato o información. Dígale que está a su lado, el conocer no es solamente un dato o una información, dígale, es una experiencia. Ahora pregúntele, ¿tú tienes experiencias con Dios en tu lugar secreto? Bueno, primera pregunta, ¿tiene lugar secreto? Porque si no tiene lugar secreto, es como va a tener experiencia si no tiene un lugar secreto. Amén, ay, gloria a Dios. Porque como le decía, iglesia, no es suficiente dar información sobre Dios a sus hijos. No es solamente leerle los cuentos y que, ay sí, como la canción de la alabanza, y que David mató a, ¿cómo es? Saúl mató a Mil y David ¿a qué? ¿Y cómo hicieron eso? Porque está bueno que ellos sepan quién lo hizo, pero quién fue el que operó a través de ellos es lo importante. Eso es lo más importante. No es solamente leerles, sí, mira lo que hizo David, mira lo que hizo Saúl, mira lo que hizo Sansón, que era fuerte, pero ¿quién fue el que le dio la fortaleza a Sansón? Y ese es el propósito por el cual usted levanta un altar. Por eso usted dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque usted les muestra a sus hijos realmente quién es Dios, que realmente su presencia es real, que su presencia no es solamente palabras o conocimiento, no, que es real. Porque como le decía, iglesia, al incentivar la vida de oración, el que usted incentive la vida de oración de sus hijos, eso realmente los va a llevar a que conozcan a su Creador, que tengan intimidad, que tengan relación. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo usted incentiva a sus hijos a tener una vida de oración? ¿Cómo usted los incentiva? Sencillo. Obviamente que ellos ¿qué? Que ellos lo vean a usted haciendo ¿qué? Orando. Con el ejemplo, que usted lea la palabra de Dios, que usted la lea junto con ellos, o que algún dato que ellos de pronto, ay papi, es que leí aquí este versículo, pero no entiendo qué es lo que quiere decir, y usted sienta, venga mijo, tranquilo, venga, vamos a leerlo entre los dos, y vamos a pedirle, primero vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, y después vamos a leerlo, y ahí sí yo te puedo explicar qué es lo que quiere decir ese versículo, ese pasaje de la Biblia. Pero como le decía, iglesia, esa es nuestra tarea, nuestra misión, que realmente llevemos a nuestros hijos a una comunión íntima con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque sabe, muchos han llegado a la iglesia, decía una frase esta semana, muchos han llegado a la iglesia, pero no han llegado a Cristo, no han conocido a Cristo, no han conocido al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú conoces a Dios genuinamente, realmente tienes respeto y reverencia por las cosas de Dios. Cuando tú lo conoces. Porque como vemos aquí, estos hombres no tenían respeto y reverencia por las cosas de Dios. Y por eso los llevó a irreverenciar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que en el versículo 14 que mandaban un sirviente, ¿no? Sí. Versículo 13 dice: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor, ¿qué?
¿Lo enviaban con el tenedor de ese que usted pone en el comedor? No. No, lo enviaban con el tenedor ese que usted usa para sacar cuando saca el pedazo de carne así grande, ¿cierto? El de 3 dientes, ese grandote, se me olvidó bajar, lo iba a bajar y se me olvidó sangre de Cristo. Bueno, sí, por eso le dije al principio, hay que orar por la memoria, Señor, danos una memoria prodigiosa. Y dice que mientras la carne del animal estaba sacrificado, aún se cocía. ¿Y qué hacía el sirviente? Versículo 14. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo a adorar. Y es más, algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía que la carne cruda, antes de que hubiera sido cocida, para poder hacerla. Eso es como la persona anda de cuenta que usted está cocinando allá, ¿cierto? Y no falta el bendito que llega y ay, ¿que está cocinando carne? Sí, vea, estoy haciendo una carne sudada. Y llega de una vez el hermano allá con el tenedor y venga, no, pero yo me voy a... No, usted no va a llevar... No, o me lo llevo, ¿cierto? No, usted no va a llevar mi carne, no, me lo llevo o lo chuzo, como dice por ahí. Claro, así podríamos interpretar este pasaje. Los hijos de Elí deshonraban la ofrenda que era presentada del pueblo a Dios. Como vemos, ellos se robaban las ofrendas. Y sabe, cuando usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios estipuló lo que los sacerdotes podían consumir de esa ofrenda. Es más, el Señor dijo que los sacerdotes, los que servían en el tabernáculo, los que servían en el templo, no tenían más herencia que Jehová, y que lo único que podían tomar de las ofrendas era la espaldilla, la quijada y el estómago. O sea que estos hombres estaban abusando de la tarea, de la responsabilidad que se les había entregado como sacerdotes del Señor. Ellos abusaron de su derecho enviando a un sirviente con un tenedor, exigiendo que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado ¿a quién? A los hijos de Elí. Su codicia los llevó a usar la violencia y la amenaza para conseguir lo que querían. Seguramente a través de su codicia y su violencia intimidaban a todo el pueblo y lógicamente hacían que otros no quisieran venir a traer ofrendas a Dios, a Jehová. Y por eso, como le decía, imagínese ese momento. ¿Usted cómo hubiera reaccionado si viene y dice, no, venga, yo me voy a llevar ese pedazo de carne? Usted le saca el otro tenedor, ¿cierto? No, usted es un hombre de Dios, sangre de Cristo, tolerante, lleno del amor, de la presencia de Dios, amén. Pero sabe, iglesia, como vemos allí, estos hombres realmente no honraban a Dios. Y si ellos no conocían a Dios, era porque les plació no conocerle. Y por eso no mostraban ningún respeto por la santidad de los sacrificios ofrecidos a Dios. La pregunta es, ¿tú valoras, tú respetas, tú honras las cosas que son santas y son ofrecidas y son presentadas delante de Dios? Piénselo por un momento. Vuelvo y lo repito. Tú valoras, tú respetas, tú honras las cosas que son santas y que son presentadas delante de Dios. Porque saben, muchos en este momento tal vez están pensando, no, pero ¿para qué ofrendas? ¿Y para qué diezmos? Y con esa forma en que roban esos sacerdotes, esos pastores, esos ministros. Pues sabe, déjeme decirle una cosa, que aunque usted tenga mucha información de ministros que se han robado el dinero y que lo han invertido o lo han mal invertido en sus placeres, pues déjeme decirle que no todos somos iguales. Amén, gloria a Dios. Amén. No todos los siervos son iguales. No todos los ministros son iguales. No todas las personas son iguales. Porque es como la mujer que dice, no, que como le pusieron los cachos a la señora, esto todos los hombres son unos perros. Eso le pone los cachos. Y no falta el varón que le dice, hermanita, venga por favor, respete, porque yo sí soy diferente a los otros hermanitos. Y tenemos hijas e hijos. Amén, así es, gloria a Dios. O sea que no podemos generalizar.
No podemos señalar a todo mundo y calificarlo de una condición, porque siempre tendemos a esto. Pero la pregunta es, ¿usted realmente honra a Dios, respeta a Dios? ¿Cree que sus ofrendas y sus diezmos son sagradas? Amén, ay, 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 gloria a Dios, diga por lo menos amén en fe, gloria al Señor. Amén. Porque realmente si usted considera que las ofrendas y los diezmos son sagrados, voy a hacer una pregunta fuerte. Entonces, ¿tú por qué no diezmas? ¿Sabe, iglesia? Yo le doy gracias de verdad por lo que hicimos hace 8 días. Y fue una bendición. Fue una bendición porque se recogió una gran ofrenda. Pero yo no puedo coger las ofrendas para las necesidades que tiene la casa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios muy claramente: traer los diezmos al depósito del templo para que haya ¿qué? A ver, los que han leído la palabra. Para que haya alimento en mi casa, ¿cierto? Para que haya provisión. Y la provisión que usted da con sus diezmos da para pagar este lugar, da para pagarle los servicios. O usted le regala los servicios allá en la casa donde usted vive, ¿son gratis? No, nadie, ¿cierto? Y lo mismo sucede en la casa de Dios. Tenemos que pagar el arriendo aquí del segundo piso, tenemos que pagar agua, luz, internet, porque transmitimos también entre semana. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Y yo anulo esas palabras que a veces la gente dice: no, es que lo último que se convierte el cristiano es el bolsillo. No, reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. Pero debemos tomar realmente, iglesia, como las ofrendas y los diezmos como algo santo, como algo que realmente Dios valora. Porque ¿saben una cosa? Quiero decirle algo fuerte. Es que muchas veces nosotros estemos endeudados hasta el cogote. El que no veamos que las finanzas fluyen es por causa de que no le damos el primer lugar a Dios en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Pues yo lo repito, parece que no todo el mundo lo escuchó. El que estemos endeudados, el que no haya un fluir en las finanzas, el que usted llega a la casa y venga, pero ¿qué? Esta semana hice mercado y va y mira la nevera y ya los ratones están allá. ¿Y qué pasó? Se acabó ya la comida, sangre de Cristo, pero aquí ¿qué tenemos? ¿Quiénes viven aquí? Gloria al Señor. Unos cuantas pirañitas, no, gloria, no, eso no sucede aquí, eso sucede en la iglesia de Pakistán, gloria al Señor. Pero que usted no vea que las cosas se multipliquen aún en dinero. El motivo y la razón es porque usted no le da el primer lugar a Dios en sus diezmos. Y por eso también dice Proverbios: honra al Señor con tus riquezas. Porque sabe, iglesia, y usted se ha dado cuenta, y quiero preguntarle otra cosa: en el tiempo que usted lleva aquí, ¿usted ha visto la intención de nosotros de lucrarnos? ¿De llenarnos de plata, de billete? Gloria, amor, dentro de 8 días ya tenemos la camioneta allá en el parquero, vamos a traer la gloria del Señor. La 4x4, esa Toyota blindada. Si usted se da cuenta, todo lo que usted da, siempre tenemos la intención de: entró esto, aquí se compró esto. Arriba, por ejemplo, arriba usted puede subir, de los que han ofrendado para sillas, para mesas. Ya tenemos 2 mesas plegables. Tenemos 3 sillas que se compraron la vez pasada para niños, con 12 sillas de esas rimas pequeñitas para los niños. 3 mesas. 3 mesas, ¿cierto? Se compraron 3 mesas y 12 sillas. Y se compró, ¿sabe cuánto vale una mesa plegable? Entre 300 y 400 mil pesos. Y así la gente ha ofrendado, y gloria a Dios si se ha comprado. Y arriba usted puede subir y puede verificarlo. Pero sabe, iglesia, sus diezmos realmente sostienen. Dígale que está a su lado: sus diezmos sostienen la casa de Dios, no las ofrendas. Dígale: sus diezmos, vuelvan a repítalas, o dígaselo de atrás, dígale: sus diezmos sostienen la casa de Dios, no las ofrendas. Amén. Porque sabe, la pregunta es: ¿usted es el dueño de todo? ¿O usted reconoce que es el administrador de todo lo que Dios le da? Porque por eso es que nos cuesta diezmar. Vayamos al primer paso. ¿Usted cree en Dios? Amén. ¿Usted cree que Dios lo puso en esta tierra, cierto? Amén. Ahora la otra pregunta: ¿usted tiene trabajo? Amén. Ese trabajo usted lo logró porque usted es un gran estudiado, porque usted es un gran pilo, porque usted es un superdotado, o porque cree que Dios le dio los dones, los talentos que usted necesitó para ejercer ese trabajo o esa profesión. Amén. Y lo que entra a través de ese trabajo y esa profesión
¿Cree que se lo da Dios? ¿O cree que usted dice, no, pastor, mire, ¿usted qué cree? Pero si usted cree que Dios es el que se lo da, entonces usted obedece cuando Dios le dice, dame el 10%, escuche esto, dame el 10% de tus finanzas y tú quédate con el 90%. ¿Quién gana más? ¿Usted o Dios? Se queda con el 90% y le da solamente el diezmo al Señor. Y cuando usted le da el diezmo al Señor, no solamente le dice, Señor, yo creo en esta casa, yo creo y quiero que esta casa se ensanche para que tengamos un lugar más amplio para los niños, para que podamos, porque arriba usted, bueno, ahorita gloria a Dios que hay poquitos, pero cuando vienen 40, 50 niños, usted imagina 40, 50 niños arriba. Por eso queremos comprar la carpa, para poder abrirle a los niños y que tengan un espacio más amplio y que podamos ampliarnos para allá o para allá, para donde el Señor quiera. Pero por eso necesitamos de sus diezmos. Porque ¿sabe qué le pasó a Elí? Lea conmigo el versículo 17, a los hijos de Elí, perdón. Versículo 17 de 1 de Samuel capítulo 2. Dice, así que el pecado de estos dos jóvenes será muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor ¿con qué? Con desprecio. Sencillo. Cuando tú no diezmas, ¿estás qué? ¿Despreciando a Dios? ¿No estás creyendo que si tú le das el 10% a Dios, Él te va a bendecir con un 90%? Y es más que ese 90% que tú recibes te lo va a multiplicar. Si me dicen, no, yo soy el que trabajo, ¿usted qué cree? ¿Qué Dios ni qué Dios? Es más, yo me autodiezmo. Dice la palabra de Dios, diezmate tú mismo, te acerca aquí, se lo va a dar otra. Amén, gloria a Dios. Pero como dice la palabra, estos hombres ¿qué? Despreciaban las ofrendas del Señor. Desprecio significa indigno o inferior. Escuche esto. Desprecio o despreciar es no dar aprecio o valor a algo o a alguien. Despreciar es una intensa sensación de falta de respeto o reconocimiento. Por eso, iglesia, si usted ama y valora esta casa, de sus diezmos. No tome las cosas de Dios en poco. No lo escucharon, vuelvo a repetirlo. Iglesia, si usted ama y aprecia y valora esta casa y lo que Dios ha hecho a través de esta casa, de estos siervos y de los servidores que hacen parte de esta casa, entonces traiga sus diezmos al depósito del templo. No tome las cosas de Dios por poco. Amén. Dele valor a las cosas de Dios. Amén. Porque sabe, iglesia, como lo vemos, los hijos de Elí despreciaban las ofrendas y por eso se las robaban. Y vaya conmigo un poco más adelante, mire lo que dice el versículo 22, como vamos a hablar solo de los hijos de Elí, por eso hacemos este salto. Vaya al versículo 22, terminamos en el 17, ¿no? Pasemos al 22. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente, vamos a leer hasta el 25, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y Elí les dijo: he oído todo lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguno peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. ¿Amén? Amén. Entonces, como vemos, paremos allí. Los hijos de Elí, ¿qué era lo primero que hacían? Menospreciaban las ofrendas, se las robaban, ¿cierto? Para engordarse, para comérselas. Y como dice allí la palabra de Dios, dice que no solamente hacían eso, sino ¿qué más hacían? Solo eran una belleza los muchachos, ¿cierto? Dice, seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Se acostaban con ellas. O sea, tras de ávaros del dinero. Eran bien carnales. Pasa como el local ese que he visto en más de un centro comercial aquí.
no, el tabernáculo no se llamaba, la presencia de Dios no se llamaba los carnales, porque se robaban la carne de las ofrendas y tras de hecho le daban rienda suelta a su carne, ¿cierto? Gloria a Dios que aquí no hay ningún hermano de eso, ¿cierto? Aquí no hay carnales, gloria al Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Pero miren lo que hacían estos hombres. Su actuar no solamente ofendía a Dios, sino que denigraba el sacerdocio. Y cuando sucede algo así, obviamente la gente se aparta de Dios. Dios no escucha la palabra, el pueblo no escucha su palabra. Y se inclina el pueblo por ideas erróneas, aceptando creencias falsas. Y por eso, iglesia, oremos para que nunca lleguemos a caer en los errores de los hijos de Elí, de ser ávaros y de darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra chuleta. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque miren lo que dice, vaya conmigo allí un poco más adelante, miren lo que dice rápidamente. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Miren lo que dijo Jesús. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción espera la persona que provoca la tentación? Y eso es fuerte. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Y dice el versículo 3, así que ¿qué? Que cuídense. Siempre, por eso día a día debemos estar en intimidad con Dios, para no caer en tentación, para no caer en los errores que cayeron estos hombres, porque deshonraban las ofrendas de Dios y tras del hecho se acostaban con las mujeres del templo. Pero sabe una cosa, el mayor pecado aquí no fue el de los hijos de Elí, fue el del mismo Elí, porque como lo dice la palabra, aunque era viejo, estaba consciente de lo que sus hijos hacían, de lo que los hijos le hacían al pueblo de Israel. Como dice aún la Reina Valera, él oía todo, escuchaba todo, sabía la mala fama que tenían sus hijos. ¿Y qué hizo él? Dice allí el versículo 23, que les dice: ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. ¿Qué hubiera hecho usted en la posición de Eli? ¿Y qué otra cosa de pronto, aparte un poquito de la doctora Correa, ¿cierto? ¿Qué más le hubiera añadido a eso? Los hubiera quitado de servir al Señor, porque eran servidores del templo, del tabernáculo, imagínense eso. Y los benditos robaban y se acostaban con las mujeres. O sea que era realmente un motivo, una razón para bajarlos de su posición. Pero él solamente les dice: ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. ¿Sabe el por qué? No importaba. No podían estos hombres excusar su pecado, más bien deberían hacerse responsables por el mismo pecado. Que, como le dije hace un momento, usted en la posición de Elí los hubiera bajado. Pero sabe, Elí hizo la peor cosa que un padre o una madre puede hacer a la hora de corregir a sus hijos: solo hablar y no tomar las acciones necesarias para corregir el error o el pecado de su hijo. Amén, ayayay. Vuelvo y lo repito. Elí cometió el peor error que todo padre y toda madre puede cometer a la hora de corregir a sus hijos: solamente hablar y no tomar las acciones necesarias para corregir el problema o el pecado de sus hijos. ¿Sabe, iglesia? Esta sociedad sería mejor si los padres gritaran menos. Esta sociedad sería mejor si los padres sermonearan menos y dieran menos cantaleta. ¿Nadie dice amén? Amén. No, entonces, aquí como que a todos los hermanos les gusta que les den lora, ¿cierto? Como dice mi papá, oye, no es mi papá, bueno, no, perdón, se me salió un pensamiento. Como dice por ahí, ¿cierto? No les gusta que les den cantaleta, que les den lora. Pero como le digo, iglesia, esta sociedad sería mejor si hubiera menos cantaleta y más acciones sensatas, permitiendo que los hijos que nacen y crecen en medio de este mundo vean las consecuencias de su misma desobediencia.
No, vuelvo y lo repito, parece que no lo están escuchando. Esta sociedad no va a cambiar por el voto que usted haga hoy. Esta sociedad va a cambiar por las acciones que usted tome con sus hijos cuando sus hijos sean desobedientes o sean rebeldes. Porque está como a veces, a mí me da coraje a veces con los papás. Empieza a decir, papi, quiero un helado, papi. No, amor, no hay ahorita para el helado. Papi, yo quiero el helado, papi, yo quiero el helado, papi, yo quiero el helado. No, que no hay, hombre, que no hay. Y empieza, ¡ay! Y me grita y le llora, ¿cierto? En pleno centro comercial. ¿Y usted qué hace? No hay, papi, no hay. Va a la cuarta. Y ya en la última me camino y le compré el helado. Pero de 3 bolas nomás. ¿Ah? Qué gran reprensión, ¿cierto? Si usted le dice que no, manténgase en el no. Diga que está a su lado, tenga carácter. Diga, tenga autoridad. No la pierda. Diga que está a su lado, no sea permisivo con sus hijos. Amén, ay, gloria a Dios. Habla Jehová, ayúdeme, señor Yesenia, habla Jehová. ¿Qué pasó cuando doña Yesenia vino? Sí, gloria a Dios, sí vino, gloria al Señor. Eso, gracias, doña Yesenia. Proverbios 13, versículo 24. Miren lo que dice Proverbios. Dígale que está a su lado, por favor. Dígale, por favor, no se ofenda con este versículo. Es la palabra de Dios. Dígale, no es el pastor, es la palabra de Dios. No es el pastor, es la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 13, 24. Proverbios 13, versículo 24. Dice, quienes no emplean, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La versión Reina Valera, quiero leer varias versiones, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Usted odia a su hijo? ¿Usted lo ama, cierto? Entonces la palabra está queriendo decir que por cuanto usted lo ama, entonces ¿usted qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Porque dice, más el que lo ama desde temprano, lo corrige. Y dice la nueva versión internacional, dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. O sea que cuando usted ve que su hijo es desobediente, usted le dice, bueno, no es que le gusta mucho el celular, no es que le gusta mucho el Nintendo, el PlayStation, toda esa vaina. Pues hermanito, esta semana se quedó sin celular, y sin Nintendo, y sin nada. Y así le haga la pataleta que le haga, así le llore, así escuche este país y el otro país también, no importa. Pero usted se mantiene radical. Porque ese fue el gran error que cometió Elí. Cometió 2 errores, perdón. No ejerció, no asumió la autoridad del gobierno que Dios le había dado. Y por eso, iglesia, cuando tú no corriges al hijo que amas, no estás amando, no lo estás amando, lo estás alcahueteando, estás formando un bueno para nada. Ay, voy a volver a repetir, eso puede sonar fuerte, pero es muy cierto. Cuando no corriges al hijo que amas, no estás amando. ¿Estás qué? Alcahueteando, estás formando ¿qué? Un bueno para nada, un vago, un rebelde. Como dice por ahí, un rebelde sin causa. Y el segundo error que cometió Elí, escríbalo allí bien grande, el primer error que yo no debo cometer es no ejercer autoridad. Y el segundo fue que fue permisivo. Nunca disciplinó a sus hijos. Permitió que siguieran sirviendo como sacerdotes a pesar de sus comportamientos, a pesar de su pecado. Permitió que lo siguieran haciendo este bendito. ¿Sabe, iglesia? La autoridad que tú no tomas, la autoridad que tú no asumes, esa autoridad puede ser tomada por tus hijos y usada en tu contra. Vuelvo y repito eso. La autoridad que no tomas, la autoridad que no asumes, puede ser tomada o usada por tus hijos y usada en tu contra. Como vemos, los hijos de Elí menospreciaron lo santo de Dios. Llevaron al pueblo a pecar. Y él solamente les dice, no, he escuchado cosas muy malas de ustedes, hijos. ¿Por qué son tan malos, hijos?
¿Usted cree que eso es una corrección? Sangre de Cristo, su permisividad trajo muerte para él y su descendencia. Vuelva conmigo allá a 1 de Samuel. Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 25 y 26. Dice: si alguien peca contra otra persona, lo dijo el mismo sacerdote Elí, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Como se lo dije, iglesia, la permisividad de Elí trajo muerte para él y su descendencia. Por eso los límites que él no puso, Dios sí los ejecutó. Dígale que está a su lado: los límites que no pongas a tus hijos, Dios los va a ejecutar. No sé cuáles. Ni quiero lanzar ninguna palabra en el nombre de Jesús. Pero una cosa si usted debe hacer, ¿sabe? Cuando sus hijos sean rebeldes, déjenselos al Señor. Si usted lo corrige y no hace caso, hermanito, o bueno, no los chiquitines, porque aún ya hay muchachos de hoy en día que ya tienen 13, 14, 15, 16 años. Ay, no, yo me quiero ir de mi casa, me voy con mi amado, con ese novio que me dio el cielo, la tierra, me dijo que me va a construir una casa en el aire, me voy con él, me voy con... O el novio que dice: no, mamá, papá, yo ya soy maduro, yo ya soy todo un hombre, tengo pelos aquí en las axilas, gloria al Señor, y me voy, porque es que yo ya soy todo un varón, tengo pelo en el pecho, de gloria a Dios, me voy. Pero, mijito, ahí está. Hágale. Ahí está la puerta, papito. Hágale. Vaya, dése cuenta qué es lo que es pagar arriendo. Vaya, dése cuenta qué es lo que es pagar alimentación. Porque es que no, mi amor, no te vayas, ven. Ay, no, mi amor, que llegaste hoy tarde, hoy domingo a las 3 de la mañana, te estás tomando, ven, tengo el caldito, ven, no, te llego tarde a la iglesia, pero eso no importa, no. ¿Usted cree que eso es lo correcto? Pasito, pastor, pasito. 50. No soy yo, es la palabra. ¿Yo qué puedo hacer? Yo solo doy el mensaje, solo soy un transmisor de la palabra de Dios. Porque, ¿sabe? Ellos murieron cuando usted lee. Le doy la tarea para que usted vaya y lea más adelante. Dice la palabra de Dios que más adelante los invadieron los filisteos. Y en medio de esa guerra se robaron el arca de la presencia de Dios. Y no solamente eso, mataron a Elí y a Fines, a los dos hijos de a Ofni y a Fines. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron con la noticia a Elí, le dijeron: tus hijos han muerto. Dice la palabra que este hombre estaba tan gordo y estaba en una silla que de la noticia se fue para atrás. Se desnucó y ahí quedó el muchacho. Ahí quedó el hombre, porque no era un muchacho, era ya un anciano, un viejo ya. Pero el Señor cumplió su palabra. Seguramente él se engordó con las ofrendas que sus hijos traían. Miren lo que dice, vaya un poquito más adelante, terminamos con eso. 29 al 31, versículo 29, salta el 29, leímos hasta el 25, salta el 29. Miren lo que le dijo Dios a Elí a través de un profeta. Dijo: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Y mire lo que le dijo el mismo Señor: ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a mí. Santo de gloria, eso es fuerte. Y el Señor lo cumplió, como le digo. Le doy la tarea para que vaya a leer 2 capítulos adelante y se da cuenta de eso. El Señor cumplió su palabra, Él la cumple a cabalidad, iglesia. Y por eso mismo le dijo a Elí: ¿por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Iglesia, los hijos no pueden robar el tiempo que le pertenece a Dios. Los hijos no pueden robar el lugar que le pertenece a Dios. Amén, ay, gloria a Dios.
Y por eso el Señor fue muy claro. Dice Mateo 10:37, se lo voy a leer rápido porque pronto usted no alcanza a llegar allá. Miren, Mateo 10:37 dice así. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y el Señor no está queriendo decir, pastor, o sea que el Señor está queriendo decir que odiemos a los hijos, que los aborrezcamos. No. Usted debe entender que los hijos que Dios le ha dado son prestados. Que obviamente que usted tiene que mostrarles el amor de Dios, pero que tiene que obviamente usted mostrarle que hay un Dios sobre su vida y sobre ellos, al cual debemos honrar, al cual debemos obedecer, al cual debemos reverenciar y respetar. Y por eso, como le decía hace un momento, el lugar de los hijos no puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios, porque el menospreciar lo santo, el no darle importancia, nos puede llevar a la muerte. Si tú permites que hagan lo que les ofende a Dios, lo que le ofende a Dios, y no les corriges, es porque tú amas más a tus hijos que a Dios. Vuelvo y repito eso, aunque suene fuerte. Si tú permites que tus hijos hagan lo que ofende a Dios, y lo que ofende también a usted, porque los están deshonrando a ustedes también como padres, y no los corriges, es porque realmente no amas a Dios, sino que ellos son tu Dios. Entonces, iglesia, corrige a tus hijos, enséñales la verdad. Que por ejemplo este 31 de octubre no les permitas que salgan a honrar a Satanás disfrazándose. Que como ya lo dije, no sé si lo dije, creo que el domingo pasado, usted puede hacer una fiesta y disfraza a sus hijos la de cumpleaños, y con una temática diferente. Digamos, vamos a hacer la temática de la Biblia, que vengan los niños disfrazados de personajes de la Biblia o de frutas. La cuestión es que si usted permite que sus hijos salgan y se disfracen, honran esa fiesta, una fiesta pagana o una fiesta Satanás, donde en esa noche hay brujos, agoreros, hechiceros, orando, rezando a hijos que se han robado y que han sacrificado en medio de sus rezos y sus oraciones. Porque por eso el 1 de noviembre, no sé si usted lo sabe, es el Día de los Difuntos, y una iglesia lo celebra tras del hecho. Pero es por eso que ellos se reúnen ese 31, porque saben que para ellos termina un año y comienza el 1 de noviembre. Por eso se reúnen a orar, a rezar, a hacer sus rezos y sus sacrificios. Y vemos un mundo hoy en día que está saturado de drogas, de drogadicción. Y la pregunta es, ¿por dónde cree que su hijo va a ser influenciado para consumir esas drogas? ¿Por los mismos dulces? Los mismos dulces, así es que cogen a los niños de los colegios. ¿No ha escuchado noticias? ¿No ha visto noticias? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que ellos honren a Satanás o honren a Dios? Eso ya se lo dejo a usted, le dejo la respuesta a usted. Ya es usted delante de Dios. Pero iglesia, que a partir de hoy valoremos, que realmente apreciemos las cosas que presentamos a Dios como nuestras diezmos y nuestras ofrendas, y que apliquemos la corrección y la disciplina necesaria a nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Si usted lo va a hacer, por favor, póngase de pie. Si usted realmente lo va a hacer, póngase de pie. Si usted, y cierre sus ojos por un momento, de una vez, cierre sus ojos y empiece a hablar allí mientras en un momento suena la pista, la canción. Cierre sus ojos y